Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para... Capítulo 1, versículo 29. Cuando lo tenga, hermano, glorifique el nombre del Señor, indíquemelo por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Léalo usted por favor. El día siguiente amén. Tome su lugar por favor. El Cordero que vino a morir. Recordemos que estamos viendo unos temas antes de poder entrar a lo que es el Domingo de Ramos, y Dios estuvo hablando a nuestras vidas acerca del Hijo que vino con propósito, después el Hijo que vino a revelar el Padre, y el día de hoy Dios quiere hablarnos acerca de el Cordero que vino a morir. Yo sé que todo esto ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Yo sé que ya cada uno de nosotros sabe cuál es la razón de Semana Santa, sabemos el tema de nuestro Señor Jesucristo, pero una cosa es saber o conocer y otra cosa es entenderlo, porque el entenderlo nos lleva a vivirlo. El conocerlo nos lleva a tener información solamente de quién es Jesús. Hay mucha gente, historiadores, que conocen a la perfección el tema de Jesús. Lo han estudiado, pero como historia. No lo han tenido como mero conocimiento, pero no lo han podido vivir. ¿Por qué? Porque no lo han entendido. Entonces, nosotros tenemos que no solamente conocerlo, sino que tenemos que entenderlo. ¿Entender qué? Entender que Jesús no vino a evitar la muerte, no vino a evitar su muerte, sino a entregarse como el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista pronuncia estas palabras, no está haciendo una simple identificación de Jesús. No está haciendo una simple identificación de una persona. Él está haciendo una proclamación profética, teológica y redentora. Él está hablando de algo trascendente. En un solo momento, Él está conectando el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque Él está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está conectando la promesa mesiánica de redención, y Él está hablando del cumplimiento definitivo en Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. El pueblo entendía lo que significaba un cordero. Tal vez nosotros no podíamos entenderlo, pero cuando Juan el Bautista habló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo entendía lo que significaba un cordero, entendía a lo que se refería Juan el Bautista con este animalito, con este cordero. Un cordero moría para que el otro viviera, y era algo que Dios había establecido. Entonces el pueblo sabía perfectamente de qué se estaba hablando. Pero ahora Juan señala a Jesús y dice: el Cordero, mas no es un cordero. Fíjense lo que está diciendo. Esto es el Cordero que fue preparado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Cordero fue preparado por Dios, quiere decir que hay un propósito divino. ¿De parte de quién? De Dios. No fue un plan improvisado de parte de Dios. Recordemos que Dios no improvisa nada. Fue un decreto eterno. Dios está redimiendo al hombre. Dios está viendo la caída del hombre,
y por lo tanto Él ya estaba determinando la redención. El hombre ya había caído en pecado, estaba separando su gloria de la de Él, su gloria del ser humano. El ser humano ya estaba muerto espiritualmente. La cruz no era una solución de emergencia, sino que fue una decisión de parte de Dios en la eternidad. El Padre ya había determinado enviar al Hijo. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, Adán y Eva caen en pecado. Dios determina ahí cómo iba a ser en el momento en el que ellos se visten de hojas. Dios lo que hace es matar a los animalitos, y cubrirlos con las pieles de esos animales. Dios desde ese momento estaba determinando que para que el otro pudiera vivir, o para cubrir la desnudez del pecador, se necesitaba que otro muriera. Dios lo estaba determinando ahí. Esto significa entonces que nuestra salvación no es casualidad, no es algo de pura suerte. Es que tuvimos suerte. Aquí no hay suerte. Aquí no hay ninguna improvisación. Esto es un plan eterno de amor por parte de nuestro Dios. ¿En dónde está el amor de Dios? Si hay tantas guerras, si hay tanta injusticia, el amor de Dios está en que Él envió a su Hijo Jesucristo. No para solamente vivir entre nosotros con un propósito y revelar al Padre, sino que vino para ser el sustituto por nuestros pecados. Un plan eterno de amor. Jesucristo fue revelado de una manera progresiva a través de la historia, y ahí nos narra de que no fue una improvisación, no fue algo que se le ocurrió a Dios en el momento. Dios no reveló al Cordero de golpe, lo fue mostrando, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento por sombras, por tipos, por figuras. Dios en Génesis, Dios le dice a Abraham dice, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios se proveerá de cordero. Es una imagen, o es un tipo, o una figura de que para que Isaac pudiera vivir, necesitaba morir otro en su lugar. No había de otra manera. En Éxodo nos habla de que la sangre del cordero protegía al pueblo del juicio. ¿Del juicio de quién? De Dios mismo. En Isaías dice, el siervo sufriente es llevado como un cordero al matadero. Está hablando de quién? De Jesucristo. Cada escena estaba preparando el camino y el entendimiento del pueblo hacia Cristo. Cada escena, cada figura que nosotros podemos ver de un sacrificio estaba preparando el camino y el entendimiento del pueblo. Y nosotros lo podemos ver al estudiar las Escrituras. Cómo es que toda la Biblia apunta hacia Cristo. Todo. Si usted la ha estudiado, si usted se ha puesto a leer, toda la Biblia apunta hacia Cristo. El Padre no solamente planeó el sacrificio, sino que Él proveyó de ese sacrificio. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios, fíjense, en el Antiguo Testamento pedía un sacrificio, ¿verdad? Dios pedía un sacrificio para el perdón de pecados. Pero en esta ocasión, Dios mismo se estaba dando como sacrificio. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él no estaba pidiendo, ahora Él se estaba entregando por cada uno de nosotros. Y esto transforma completamente nuestra visión de Dios, de que no solamente pidió, sino que Él mismo se entregó como sacrificio por nuestros pecados. No es un Dios que exige desde lejos, como muchas veces podemos ver, sino que es un Dios que se entrega. ¿Y oímos esto?
No es un Dios que exige desde lejos. Es un Dios que se entrega. Y esa entrega nos debe de motivar a nosotros a entregarnos de la misma manera. Porque Él no escatimó, Él no midió, sino que Él se entregó en su totalidad. ¿Cuántos de nosotros nos podemos entregar en totalidad a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos dejar esas reservas que nos impiden el acercarnos a Dios? Mire, si Dios planeó nuestra redención desde la eternidad, si Dios planeó todo para que nosotros tuviésemos salvación, ¿por qué no entregar nuestras vidas delante de Él? Como dice el apóstol Pablo, este versículo es uno de los que me encanta. Toda la Biblia, pero este versículo nos habla de la respuesta del creyente al sacrificio de Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí está la respuesta de cada creyente ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros capítulos del 1 al 11 nos habla del pecado, nos habla del sacrificio de Jesucristo, de la justificación, nos habla de cómo deberíamos de responder. Y el capítulo 12 nos habla de una entrega total, no parcial, una entrega total de nosotros hacia lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La cruz no fue un accidente. La cruz fue un amor intencional. Fue algo a propósito. A veces nosotros, iglesia, nos entregamos dependiendo lo que la otra persona haga por nosotros. Si la otra persona me ama, yo amo. Si la otra persona me da, yo doy. Si la otra persona responde bien, yo respondo bien. Dios no fue así. Dios se entregó intencionalmente en amor por nosotros. ¿Por qué nosotros no hacerlo de esa manera? El Cordero fue perfecto. El Cordero fue sin pecado. ¿Por qué? Porque era necesaria una pureza. La santidad de Dios, ¿sabe qué exige? Perfección. Dios dijo: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Vean, Dios no nos exige nada que Él no sea. Sed santos porque yo soy santo. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de vivir en santidad delante de Él. Sin santidad, que dice, nadie, absolutamente nadie podrá ver al Señor. ¿Quién es santo el día de hoy? Somos santos a través, ¿sabes de quién? De Jesucristo. Pero sin Jesucristo no somos santos. Somos merecedores del juicio, somos merecedores de la muerte eterna. Pero gloria a Dios, gloria al Hijo, porque en Cristo Jesús nosotros somos santificados. Pero para que nosotros pudiésemos ser santificados, el Cordero necesitaba ser puro. Porque la santidad de Dios exige perfección. Dios estableció que el sacrificio debía ser sin defecto. Recuerda eso. El sacrificio de Dios, necesitaba ser completamente perfecto. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser cubierto por algo imperfecto. No puede ser cubierto por algo imperfecto. Esto nos enseña que el estándar de Dios nunca ha sido rebajado. Es que Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón y sabe cuán sucio está. Es que lo que vale es la intención. Sí, yo sé que la intención es buena, pero Dios no ve la intención. Dios ve un corazón puro, un corazón santo. Y Hebreos capítulo 10 nos habla de eso, que nos acerquemos ante el trono, pero con un corazón puro, un corazón santo delante de Él, porque Él es santo.
No podemos rebajar los estándares de Dios. No podemos crear nuestro propio camino para acercarnos a Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra propia manera porque los estándares de Dios son muy altos. No. Hay un estándar de parte de Dios y nunca va a ser rebajado. Y es que la santidad. La santidad de Dios exige perfección, una vez lo repito. Ninguno de nosotros podía hacer ese sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos, separados, rebajados de la gloria de Dios. Nadie podía satisfacer a Dios. El único que pudo satisfacer a Dios o que satisfizo a Dios fue Jesucristo. Nadie puede cumplir el estándar. Cristo vivió una vida absolutamente sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Recordemos que Él fue 100% hombre. Él fue tentado en todo. Él sintió una presión real, así como nosotros hemos sentido esa presión. ¿Alguna vez usted se ha sentido entre la espada y la pared de obedezco a Dios, obedezco a los hombres? ¿Sigo el consejo de Dios o sigo el consejo de los hombres para poder salir del problema en el que estoy? ¿Cuántos han sentido esa presión? ¿Cuántos han logrado vencer esa presión dando el ejemplo de Jesucristo? Es difícil. Es difícil. Pero tenemos que aprender a no ceder ante alguna presión así para desobedecer a Dios. Bueno, Cristo fue tentado, Él sintió una presión real, Él sufrió tentaciones reales, iglesia, como cada uno de nosotros. Y Él las combatió con la palabra de Dios. Vean cómo Jesucristo nos enseña cómo vencer la tentación, cómo vencer los ataques del enemigo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No vemos a un Jesucristo bajando potestades y cubriéndose con todo para poder vencer la tentación. No, vemos a un Jesucristo que habló la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder para vencer. Habló la palabra de Dios para poder vencer la tentación. Jesucristo, sufriendo la presión, sufriendo tentación, nunca pecó. Y esto era muy importante, porque si Cristo hubiera pecado en un solo momento, Él no hubiera sido nuestro sustituto en la cruz. El Padre no hubiese podido recibir ese sacrificio porque el Cordero tenía que ser sin mancha. Y Jesús nos enseñó eso. Él vivió una vida absolutamente sin pecado. Hoy yo sé que no podemos vivir una vida absoluta sin pecado, porque seguimos pecando de muchas maneras. Pero en Cristo Jesús somos justificados. Esto no quiere decir que entonces tengo la libertad para seguir pecando y al cabo Cristo es mi sustituto y Cristo me cubre, en Cristo soy perdonado. No. Nos enseña que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida como la que vivió Cristo. Dentro de la presión de la sociedad tengo que mantenerme firme, fiel al Señor. Dentro del sufrimiento de las tentaciones tengo que mantenerme firme y santo delante del Señor. Él nos enseñó esa parte. Su perfección fue crucial para ser calificado como un sacrificio sustituto. Cristo toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Esto nos habla del grande amor de Dios y del corazón del Evangelio. Cristo toma nuestro pecado y nosotros, en lugar de recibir condenación y juicio, recibimos su justicia. No somos salvos por lo que hacemos ni por lo que conocemos. Entendamos esto. Somos salvos porque Cristo ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ser ese sacrificio perfecto.
Como Dios nos hablaba en semanas atrás, ni aún Adán y Eva, que fueron formados sin pecado, pudieron agradar al Padre. En ellos no había pecado. Sin embargo, no fueron capaces de poder agradar al Padre totalmente. Nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, nunca vamos a poder agradar al Padre. Solamente lo vamos a poder hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que dejemos de intentar el ser merecedores de la salvación. Intentemos dejar de creer que yo merezco ser salvo. No somos merecedores de la salvación, pero desde la obra perfecta de Cristo, nosotros podemos disfrutar de esa salvación. Vivir en santidad no es para ser aceptado. Escúcheme esto. Vivir en santidad o obedecer a Dios no es para ser aceptado, sino es porque ya fui aceptado. La obediencia es mi respuesta ante lo que Dios ya hizo. Es el agradecimiento de lo que Dios ya hizo por mí, ¿ok? La salvación no nos la ganamos por cuán obedientes somos. ¿Sí estamos escuchando? La salvación no la obtenemos o no la ganamos por cuán obedientes seamos. No, la salvación ya la tenemos, pero mi obediencia, mi santidad es el resultado de esa salvación que ya me fue dada. ¿Cómo pues pecaremos delante de Dios?, dijo el apóstol Pablo. No podemos seguir pecando. Es la respuesta a la salvación, a la santidad. Así que lo que yo hago no es para ganarme el favor es porque ya tengo el favor de Dios. Por lo tanto, yo debo de vivir así. Así que, iglesia, vivamos en santidad, no para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados. Y esto es maravilloso. Somos privilegiados, porque estamos disfrutando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su justicia la tenemos nosotros. Él fue sacrificado por nosotros. Él fue el sustituto para nuestra redención. No solamente fue el sufrimiento, fue la sustitución. Jesús no murió como mártir, ¿sí? Muchos presentan la figura de Jesús como un mártir. No, Jesús no murió como mártir. Jesús murió como sustituto. Isaías 53, versículos 5 y 6 nos habla de que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esto significa que la cruz era nuestro lugar y Él la tomó por nosotros. No sé cuántos estamos entendiendo o hemos entendido esta parte de que Él en la cruz tomó nuestro lugar. La cruz era nuestro lugar. Nosotros merecíamos lo que Jesucristo estaba recibiendo en este momento en la cruz. Nosotros éramos merecedores del juicio que fue derramado en Jesucristo por parte del Padre en ese momento en la cruz. Él lo tomó por amor a nosotros. Es fácil poder tomar el lugar de alguien a quien ama. ¿Qué madre no tomaría el lugar de su hijo si tuviera que morir? ¿Verdad que sí? ¿Qué padre no entregaría su propia vida por su propio hijo? Y estoy hablando de un amor perfecto, humanamente. ¿Qué padre no se pone al frente de su familia y dice, quítenme a mí la vida en lugar de mi familia? ¿Verdad? Pero hágalo por alguien que no le ha hecho ningún bien a usted. ¿Lo haría? Es difícil, pero es la realidad. No seríamos capaces de entregar nuestras vidas por un violador, por un asesino, por un secuestrador. ¿Verdad que no? Híjoles. No seríamos capaces. Y tal vez el problema de muchos de nosotros de no vivir con entrega es que nos creemos merecedores de esa salvación. Señor, como dijo el fariseo, yo no soy como el publicano. Yo no robo. Al contrario, yo ofrendo. Yo diezmo.
Muchos de nosotros creemos que la salvación es porque la merecemos, porque no hemos hecho ningún pecado como los demás, porque nosotros siempre vemos el pecado de los demás, lo más grave, lo más aberrante, lo que dice merece ser condenado, merece la pena de muerte por todo lo que hizo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Por más justo que nosotros nos creamos, la palabra de Dios dice que no hay ni aún uno. No. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Ojalá y podamos entender esta parte de Él tomó mi lugar. Y podamos comenzar a vivir entregados a Él por lo que Él hizo. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria y consciente. Jesús no fue arrastrado a la cruz, Jesús caminó hacia la cruz. El próximo domingo vamos a hablar de cómo fue cuando Jesús entró a Jerusalén. Vea, a Jesús no lo arrestaron allá donde estaba, ni lo trajeron a rastras. Jesús caminó hacia esa cruz. Los discípulos querían evitar que Jesús entrara porque sabía que estaban buscando el matarle. Ellos sabían que la vida de Jesús y por lo tanto la de ellos estaba en peligro. Y ellos quisieron impedir que Jesús fuera a Jerusalén. Pero Jesús no huyó. Jesús estaba consciente, fue voluntaria y consciente su muerte en la cruz. Esto nos muestra una determinación. No solamente ahí, sino cuando estaba en el aposento alto, cuando estaba con sus discípulos y les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser arrestado, iba a ser crucificado, el Hijo del Hombre iba a morir. Salen del aposento alto en dirección al Getsemaní y Él siempre por delante, determinado, sin titubear. Imagínense los discípulos viendo a Jesús así. Este hombre va directo a la muerte, ¿y por qué nada lo detiene? Nada lo detiene por el amor hacia nosotros. Nada lo pudo detener por ese grande amor hacia cada uno de nosotros. Jesús sabía del dolor físico que iba a sentir, porque como hombre iba a sentir el dolor en su cuerpo. Ya estaba sintiendo el cansancio. En el Getsemaní podemos ver cuando Él ora y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba expresando lo que estaba sintiendo humanamente. Había un dolor no solamente por el sacrificio, por los golpes, no, un dolor por el juicio que iba a pasar en ese momento. Lo estaba sintiendo espiritualmente. Él sabía de la traición. Desde el momento de escoger a sus discípulos, dentro de ellos Él escogió, fíjense, Él escogió el que lo iba a traicionar. Y esto nos da una enseñanza preciosa, que claro, es otro tema. Pero Jesús no hizo distinción de sus discípulos, aun y cuando uno de ellos lo iba a traicionar y el otro lo iba a negar. Jesús sabía todas las cosas, pero nunca hizo distinción, nunca. En ese momento Él sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía perfectamente lo que venía. Y aún así, avanzó. Vean cómo Jesús no se detiene ante nada. Completamente determinado hacia lo que iba a hacer. Porque lo que lo impulsaba era el amor por nosotros, para el perdón de pecados. Su sacrificio fue suficiente y fue definitivo. El sacrificio de Jesucristo, Él se estaba mostrando como el Cordero, ese Cordero que necesitaba ser entregado y ser muerto para que su sangre, en su cuerpo, en su sangre, hubiese el perdón de pecados. Él estaba declarando una de las palabras que vamos a ver en este viernes de las 7 palabras,
que hago un paréntesis, los invitamos, véngase por favor, no falte a todo lo posible por estar aquí ese viernes de las 7 palabras. Pero él estaba hablando y diciendo, consumado es. ¿Y qué significa esto? Significa que la deuda ya estaba cancelada. El pago por nuestros pecados ya estaba saldado. Ya no había más que pagar. La obra ya estaba terminada. Todo lo que se preparó desde la eternidad pasada, todo lo que se preparó desde el Edén, fíjense, todos esos años siendo sombra, tipo y figura del sacrificio de Jesucristo, se estaban cumpliendo en la cruz por fin. La obra de redención. La salvación ya estaba asegurada para todo aquel que creyese en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ya estaba asegurada esa salvación para cada uno de nosotros. No hay nada más que añadir. No hay obras que añadir. Las obras son el resultado de la obra de Jesucristo. Entendamos esto. No somos salvos por obra. Ya no hay nada más que añadir a la salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en Jesucristo. Algo tan simple. Podemos decirlo. Creer en Jesucristo es lo que necesitamos para la salvación. Y claro, esa fe tiene que ser genuina, de corazón, y tiene que haber frutos. Los frutos o las obras son la prueba o son la manifestación de que somos salvos en Cristo Jesús. Nuestras obras mostraban que nuestro padre en el pasado era Satanás, porque las obras de Satanás hacíamos: mentir, matar y todo pecado por venir. Suena duro, pero es la verdad. Jesús se los dijo a los fariseos: el padre de ustedes es Satanás, porque procuran matarme. Y eso es muy cierto. Las obras de Satanás hacíamos, lo que él quería hacíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, las obras de Cristo, las obras del Padre, sus mandamientos son las que hacemos. Porque ahora Él nos da mandamiento, nos dice cómo vivir, y eso es lo que hacemos. Las obras no son para ganar salvación, son porque ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Ya no hay otro sacrificio necesario. Nos sacrificamos no para ganar la salvación, nos sacrificamos, sí, sacrificar es hacer a un lado aquello a lo que nos aferramos, aquello a lo que amamos, lo entregamos. ¿Por qué? Por amor a Dios. Para un padre que ama a su familia, no es un sacrificio salir a trabajar, aunque sea pisoteado, aunque sea humillado, aunque sea ofendido, aunque tenga que trabajar más tiempo. Sí, se sacrifica en tiempo, se sacrifican otras cosas, pero no es pesado. ¿Por qué? Porque ama a su familia y lo que él desea es que su familia esté bien. Para una madre que ama a su familia, no es un sacrificio pesado atender a su esposo en las mañanas, preparar todo cuando él llega, la comida, la cena, no sé, el atender a sus hijos. No es una carga pesada. Sí sacrifica sueño, sí sacrifica el descansar muchas de las veces, sí sacrifica tiempo, es cierto, pero no es pesado. ¿Sí me explico? Para hijos agradecidos después de que crecen, no es ningún sacrificio o una carga pesada el despojarse para proveer para sus padres que hoy no pueden o ya no tienen las fuerzas para sostenerse, para llevarlos a donde necesitan. No es un sacrificio, sí, sacrifican tiempo, etcétera, pero no es una carga. ¿Por qué? Porque el amor los impulsa a hacer las cosas. Cristo se sacrificó por nosotros, se entregó por nosotros, ya no hay más que hacer. Cristo no solamente cubrió el pecado, Cristo quitó el pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento cubrían por un determinado tiempo, 1 año. Después de 1 año tenían que volver a ofrecer otro sacrificio, y así, año tras año. En Cristo ya solamente hubo un solo sacrificio y para siempre. Y no solamente cubrió,
quitó el pecado. Quitó el pecado de usted, quitó el pecado de mí. Y lo hizo completamente, iglesia. Debe haber una respuesta. Si Cristo ya pagó, entonces yo ya no debo de vivir bajo culpa. Si ya entregué mi vida a Cristo, ya no debe de haber esa culpa, a menos de que estemos en pecado. Entonces sí debe haber esa culpa, pero en Cristo tenemos un abogado. Y la palabra de Dios nos dice: apártate de ese pecado. Ya no debemos de regresar a esas cadenas que Cristo rompió, de esclavitud al pecado, no. Tenemos que vivir en libertad, no en condenación. Y en libertad no me refiero a vivir y hacer lo que nosotros querramos hacer, no. En libertad significa sin la opresión del pecado, sin la culpa del pecado, de que ya no hay una condenación para nuestras vidas, ya hay salvación, hay vida eterna. Esto es importante, iglesia. El Padre derramó justicia. ¿Y la derramó en quién? En su Hijo Jesucristo, quien estando ahí en esa cruz, Él estaba manifestando amor por nosotros. En esa cruz, el pecado fue juzgado, la deuda fue cancelada, la gracia fue liberada. Hoy nosotros vivimos en la gracia de Dios. Y en ese momento, lo que ningún sacrificio pudo lograr en la historia, solo Cristo lo consumó para siempre. Él es el sacrificio perfecto. No sé si usted pudo entender este canto. Es un canto que tiene mucha enseñanza teológica. Hermoso nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. No sé cuántos de nosotros la pudimos cantar con entrega, con devoción. No sé a cuántos se le acabaron las palabras, no sé cuántos sintieron ganas de arrodillarse, de llorar, de saltar, de reír, no sé. Esto es lo que provoca el entendimiento del sacrificio de Jesucristo. Una entrega total. Iglesia, déjeme decirle algo, y se lo digo en el amor del Señor. No podemos permanecer en apatía ante lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No debiéramos de ser apáticos cuando estamos adorando a Jesús, adorando al Padre. La respuesta de nosotros hacia el sacrificio de Jesucristo es una adoración genuina. Y es triste, iglesia, ver que muchos no adoran, muchos lo ven como un canto más, como algo simple. Muchos no entienden que Él es merecedor de la honra y de la gloria. Los ángeles cantan al Señor día y noche. La creación canta a nuestro Dios. Nosotros, con un entendimiento claro del perdón de nuestros pecados, debiéramos de cantar, adorar a Dios con mucha más entrega. Debiéramos de entregarnos al 100% en cada una de las cosas que estamos haciendo. Si venimos a la iglesia, ¿por qué venimos? Es cierto, algunos, sobre todo los más pequeñitos, tal vez vienen por obligación porque los traen. Una vez mi mamá me dijo: mientras estés pequeño vas a ir conmigo a la iglesia. Y mamá lo que decía en ese momento decía, no porque ella mandara en la casa, nos mandaba a nosotros. Y pues ni modo, y ahí íbamos sin ganas de ir a la iglesia, pero hoy le doy la honra y la gloria a mi Dios por la vida de mi madre, que nunca se rindió. Pero debiéramos de vivir entregados a Él. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque voy a adorar. No es que voy a recibir, no, es voy a adorar.
Voy a escuchar el consejo de la palabra para ver qué Dios te da, te regala, no, para ver qué Dios quiere de mí, iglesia. Se da cuenta que cuando hay un entendimiento claro del sacrificio de Jesucristo, no buscamos el qué me da Dios, buscamos el qué le voy a dar. No buscamos el le voy a dar para que Dios me dé el doble, no. Busco darle el doble, el triple de lo que tenga en mis posibilidades, porque Él lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. La expectativa, la cosmovisión o la visión de todas las cosas cambian en el creyente cuando tiene un entendimiento claro de que Cristo fue el sustituto de sus pecados. Es incongruente decirle al trabajador, por favor, ve a trabajar. Es incongruente decirle al trabajador cuando está en su trabajo, por favor, ponte a trabajar. Porque Él sabe cuál es su responsabilidad. Él sabe cuál es su necesidad de ir a trabajar. Es incongruente rogarle a la iglesia, por favor, congréguense, asistan a los servicios, vengan a la oración, vengan a su discipulado, vengan a la enseñanza. Próximamente vénganse a las clases para servidores, para líderes. Es incongruente rogarles. Y cuando ya están, es incongruente pedirles, por favor, adoren, por favor, pongan atención, por favor esto, por favor el otro, ¿verdad? Es incongruente. Nosotros tenemos que aprender a ser entregados por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Yo no vengo a la iglesia para ver qué Dios me da. Yo vengo a la iglesia o me congrego por lo que Dios ya me dio. ¿A quién me dio? Entregó a su Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario caminó Jesús voluntariamente y consciente de lo que esperaba para ser el sustituto, mi sustituto. Y hoy yo, y por la eternidad, disfrutar de una salvación eterna. Amén.